Entonces, estamos hablando del tema de la guerra espiritual, pero antes que nada vamos a orar, ¿ok? Para que el Señor se mueva y haga algo grande a través de esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, en este día yo entrego, Señor, mi boca, mi mente y mi corazón para que tú la uses, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios es pura, santa, es como oro purificado 7 veces en un horno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, toma esta palabra y llévala lejos, siémbrala, que caiga en corazones buenos, en tierra buena, Señor, y que esa semilla explote y crezca al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a los que nos ven por internet. Le declaramos que la victoria a través de la palabra de Dios y el poder del nombre de Jesús está en sus vidas y está en mi vida. Y yo le pido al Espíritu Santo que cuando estemos predicando, Él sane enfermos, liberte de demonios, rompa cadenas y fortalezas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, estamos tratando el tema de la guerra espiritual. Y la semana pasada estábamos hablando de que había que conocer al enemigo. ¿Se acuerda de una frase que habíamos dicho? De un filósofo oriental que decía que si nosotros conocemos a nuestro enemigo y nos conocemos a nosotros mismos, en 100 batallas nunca vamos a perder. Pero si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, pero no conocemos a nuestro enemigo, tenemos la misma posibilidad de perder o ganar. Y si tú no conoces a tu enemigo o no conocemos a nuestro enemigo y no nos conocemos a nosotros mismos, vamos a estar en peligro en todas las batallas. Entonces, una de las razones por las cuales las personas viven una vida fracasada es porque no saben quiénes son en Dios. Primero, no sabemos quiénes somos en Cristo. Eso es importante, usted saber quién es en Cristo. Nosotros no podemos estar ambivalentes. La Biblia es blanco y negro en esta clasificación. Es una de las cosas donde la Biblia es totalmente tajante. Y dice que existen dos reinos y se pertenece a uno o se pertenece al otro. No se puede estar en la mitad de los dos. Bueno, ese es uno. Y segundo, conocer a su enemigo. Si usted no se da cuenta que no es su vecino, que no es su hijo, que no es la persona que lo critica, que habla mal de usted, o no es la persona que le hace la vida imposible la que lo está atacando, sino que hay un enemigo detrás influenciando eso. Siempre hay un enemigo detrás. Ayer fue tremendo el ayuno, porque en el ayuno estudiamos algo que era la lengua. Eso lo vamos a estudiar más adelante otra vez acá un domingo. Pero en el ayuno estudiamos la lengua y vimos que en Efesios 6:16 la Biblia habla de que el diablo envía unos dardos de fuego. Unos dardos de fuego. ¿De dónde vienen esos dardos de fuego? Vienen de Él. ¿Qué son? Pensamientos, palabras espirituales que Él nos dice en nuestro oído espiritual, que nos dice a nuestra mente. El diablo envía dardos. Eso está en Efesios 6, ¿qué dije? 6:16 fue. 6:16. 6:16. En ese versículo dice que nosotros, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, esos dardos de fuego, ¿qué hacen? Llegan al corazón y dice que cómo se apagan. Con la fe, con el escudo de la fe. ¿La fe en qué? En Cristo, en su palabra, en la palabra. Cuando usted dice en Cristo es la verdad, esa es la respuesta, en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra. Cristo es la palabra de Dios. Todos los profetas antes de Cristo decían, así dice el Señor. Pero Jesús dice, yo de cierto os digo. Cuando los profetas hablaban en nombre de Jehová, de Yahweh, hablaban en nombre de Dios. Pero Jesús hablaba en su propio nombre. En su propio nombre, y decía que la palabra de Él no era de Él, sino que era del Padre que le había enviado. Entonces era tremendo, es tremendo esto. Jesús es la palabra encarnada. Entonces nosotros creemos en la palabra encarnada, nadie nos puede mover de ahí. Esa es la palabra encarnada. Esa palabra encarnada apaga los dardos de fuego. Pongo un ejemplo. El diablo le mete un dardo a usted diciéndole, por ejemplo, tú eres malo. Mira cómo pecas. Mira cómo fallas. Tú eres creyente. Y Él te manda un dardo porque todos los creyentes fallamos. Tenemos áreas, nadie es perfecto. El que sea perfecto, ya el Señor se lo había llevado mejor para el cielo de una vez.
a que yo vaya con los angelitos y sentarlo allá a los angelitos. Pero la verdad es que todos hacemos cosas malas. Entonces el diablo viene y le dice a uno para hacerlo sentir mal: usted es malo, usted es perverso, Dios no lo ama, Dios no lo perdona, Dios es santo. El diablo manda ese dardo. Pero nosotros, cuando nosotros con la fe, la fe en la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Primera de Juan 1:9, dice: porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa fe en esa palabra apaga el dardo. El dardo pierde poder. Pero si tú recibes el dardo, y el dardo está encendido con fuego, dice con fuego, el fuego entra y después el fuego sale ¿por dónde? Por la lengua. Por la lengua. Empezamos a confesar cosas. Es que yo no sirvo para nada, es que yo no sé qué, es que yo no sé cuántas, es que Dios no me ama, es que Dios no sé qué. Empezamos a confesar porque recibimos el dardo que nos disparó Satanás. Entonces lo que quiero decir con esto es que todos los cristianos estamos en una tremenda guerra espiritual. Es tremenda, usted no lo ve con los ojos. Si Dios abriera sus ojos espirituales, yo creo que ni dormiríamos al ver la guerra tan tremenda que existe. Y vamos a ver muchas cositas de eso hoy. Muchas cositas de eso hoy. La semana pasada estuvimos hablando de nuestro enemigo, que había que conocerlo, y hablamos del diablo. Hablamos que el diablo, llamado inicialmente Lucifer, era un ángel que era querubín, cuidaba el trono de Dios. Él se encargaba de proteger la adoración y él tenía debajo de él autoridad sobre otros ángeles y sobre la creación de Dios. Algunos creen, porque ese mismo pasaje dice que en Edén, en el huerto de Dios estuviste, y habla de cómo él estaba vestido. Los teólogos dicen que Satanás, cuando no había caído, él estaba en un Edén. Él estaba a cargo de la primera creación. Sí, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice. Todo esto estaba en su vestido. Y decía: y los primores de sus tamboriles estuvieron preparados para ti en el día en que fuiste creado. La verdad es que algunos teólogos dicen que Satanás mismo era una piedra preciosa y su cuerpo producía música. Ustedes se imaginan, uno no se puede imaginar un ángel que sea una piedra preciosa, es decir, que brille, pero una piedra preciosa en la luz brilla, pero una piedra preciosa en la oscuridad, ¿qué hace? Nada. La piedra siempre va a reflejar la luz de alguien, y él pensó que la luz era de él, y la luz era la luz de Dios, la que él mismo reflejaba. Entonces este ángel era tremendamente orgulloso en cierto momento. Este ángel era perfecto, pero de un momento a otro quiso ser igual a Dios y dijo: no, yo merezco un poquito de esta alabanza, yo soy hermoso, yo puedo tomar mis propias decisiones. Cuando él decidió tomar sus propias decisiones separado de Dios, entonces dice que en él se autooriginó la maldad. Entonces la pregunta que usted le hace la gente: entonces ¿quién inventó la maldad? No fue Dios el que inventó la maldad. Dios no inventó la maldad. La maldad se generó en Satanás, en el corazón del diablo. Es un veneno que se originó en el corazón de él. Entonces dice la Biblia que él era un ángel que tenía muchos otros ángeles debajo, y dice que con esa lengua él los envenenó. ¿Cómo los envenenó? Les tiró dardos de fuego a sus mentes de otros ángeles. Los ángeles la recibieron y los ángeles fueron contaminados. Esto es un ejemplo de que la boca contamina a otros. Lo que usted dice, usted se sienta con una persona que es tóxica. Cuando hablamos de personas tóxicas, son personas negativas, que todo el tiempo hablan mal, que todo el tiempo dicen que todo es malo, que todo el tiempo dicen que están mal, se están quejando todo el día. Esas personas, usted puede llegar contento, pero usted escucha eso, y usted termina como deprimido. ¿Por qué? Porque lo que usted habla con su boca contamina o bendice a otros. Y Satanás contaminó a todos estos ángeles. Hola. Y todos estos ángeles caen con Dios. Caen del cielo. Dios los echa del cielo, porque en el cielo no se permiten dos voluntades. Satanás ya estaba haciendo su voluntad, y Dios en el cielo. En la tierra no es igual, pero en el cielo Dios no permite dos voluntades. Lo echa, cae a la tierra. Satanás cae a la tierra y sucede algo, y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Satanás cae a la tierra. ¿Y qué pasa cuando Satanás cae a la tierra?
sucede la destrucción de esa creación. Y aquí algunos teólogos dicen que la muerte de los dinosaurios y la muerte de esa primera creación que existió antes en la tierra fue cuando Satanás cayó. Eso es una teoría teológica muy fuerte que existe. Y es que y lo vemos en la misma Biblia. Si usted va a Génesis 1, Génesis capítulo 1, y usted ve el primer versículo de la Biblia, vamos a entender esto para que lo entienda usted bíblicamente. Yo aquí no le estoy hablando nada que no tenga base bíblica. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, esta palabra creó, que usted ve ahí en español, es la palabra hebrea bará. El principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Esa palabra bará significa crear de la nada. Es decir, Dios hizo una creación. Y acuérdese, en el principio creó Dios, en el principio el tiempo, creó Dios los cielos, eso tiene que ver con el espacio, y la tierra, creó la materia. Es decir, Dios creó tres cosas que existen y que manejan toda la física y todo: el tiempo, el espacio y la materia. Tres cosas creadas por la boca de Dios de la nada. Esta palabra creó es bara, crear de la nada. Crear por su voz, lo creó, prun, no había nada. Pero ¿qué pasa en Génesis 1:2? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué llevó a una creación hecha por Dios a estar desordenada y vacía? ¿Qué dicen los teólogos? Los teólogos dicen, Dios creó una creación para el hombre, pero el diablo, los ángeles, al ver que esta tierra, esta creación iba a ser para el hombre, ellos no estaban de acuerdo que Dios les diera esa autoridad al hombre. Satanás cae porque él ve que la autoridad que él quería tener, que él debía tener, se la iban a dar al hombre, que era inferior. Eso está en Salmos 8. Si usted lee, le has hecho un poco inferior a los ángeles, al hombre, pero le has coronado sobre las obras de tus manos. Salmos 8. Satanás vio esto y se llenó de envidia. Intentó darle un golpe de estado a Dios y Dios no permitió, pero cayó a la tierra y toda la primera creación, que todavía el hombre no estaba ahí, fue destruida. Entonces algunos dicen que cuánto tiempo ocurrió en esto. La Biblia no dice cuánto tiempo, pueden haber sido billones de años. Porque como Dios está por fuera del tiempo y del espacio, Dios no está en el tiempo, Dios no es, ay, como nos estamos demorando este culto, como está demorado. No, Dios está, para Dios, dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Es decir, Dios está por fuera del tiempo, porque Él lo creó. Él es extra, Él está por fuera del espacio, del tiempo y de la materia. Él domina eso, Él controla eso, Él tiene poder sobre todo eso. Entonces para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces este ser cuando cayó, la Biblia no dice cuántos años, pero se cree que fueron billones de años. ¿Qué pasa? En el versículo, vamos a mirar estas palabras y va a ser algo muy preciso. Vamos a leer algo acá. Espérate un segundito, vamos a leer algo acá. Y es, los teólogos afirman, dice, la tierra, y vamos a leer Isaías 45:18. Isaías 45:18, por eso les digo yo que Dios no crea nada desordenado. Eso se me quedó así chiquito, pero vamos a leerlo. Dice, porque digo Jehová, que creó los cielos, el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Esa palabra que Dios usa en Isaías 45:18 quiere decir que Dios cuando creó la tierra, Él no la creó en vano. Y esta palabra en vano es la misma palabra que está en Génesis 1:2, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué está diciendo? Que Dios no la creó vacía ni desordenada. Entonces los teólogos dicen que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 ocurrió la caída del diablo y la tierra quedó desordenada y vacía cuando él cayó a la tierra, totalmente destruido. Dice un pastor,
o unos, gente que estudia geología, y que cuando los dinosaurios murieron, hay dinosaurios fosilizados que todavía tienen comida en la boca cuando murieron. Quiere decir que eso fue, la muerte de los dinosaurios fue en un segundo, instantánea. Que todavía habían huevos incubándose y ellos murieron. O sea, que la muerte que no fue que se murieron ni que se empezaron a morir un día no. Eso fue un acto instantáneo sobre la tierra. Aquí en Estados Unidos han encontrado esos fósiles donde encontraron los dinosaurios todavía con comida en la boca cuando murieron, y han visto cómo el agua rompió la roca como un taladro. En los fósiles y en todo esto se ve que la roca, cuando hay un diluvio, el agua busca camino y se va por los lados. El agua siempre busca camino, pero esta agua que rompió estas rocas que ellos vieron, los geólogos, es como si hubiera entrado como un martillo esa roca. La piedra el agua hubiera entrado a tanta velocidad que rompió la piedra como un taladro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que algo cayó del cielo de tal manera que movió la tierra y la acabó por completo. Y ahí ese es el momento que los teólogos dicen que cayó el querubín. El querubín cae a la tierra. Y el querubín cae a la tierra y pierde todo el poder que tenía arriba. Porque él dice que se paseaba en piedras de fuego. Es decir, que él tenía una autoridad y tenía un conocimiento que no lo tenían los otros ángeles. Y tenía autoridad sobre la creación también. Y cuando Dios le quita la autoridad sobre la creación y él sabe que Dios se la piensa dar al hombre, entonces Satanás, él también comienza a ver cuando Dios comienza a recrear la creación. Entonces vamos a Génesis 3. Cuando dice Génesis 1.3, versículo que sigue. Y dijo Dios, es 1.3, bueno, no está ahí. Perdón, Jani, no está ahí. Y dijo Dios, sea la luz. Ese dijo Dios habla de el espíritu, de Barak, es el espíritu, el Ruach. Porque cuando habla Dios, a Dios habla espíritu. Ruach es espíritu. Y ese Ruach significa que ya Dios hizo las cosas de lo que ya existía. ¿Sí entiende? Hay dos palabras diferentes. En Génesis 1.1 usa la palabra Barak, que significa creación de la nada. Pero ya en Génesis 1.3 ya dice sea y usa la palabra Ruach, que significa que Dios está creando las cosas de los materiales que ya existían. Es decir, que lo que estaba haciendo Dios era recrear una tierra que había sido devastada. Y lo que estaba haciendo Dios en Génesis 1.3 era colocar al hombre en el jardín del Edén. Mire que no fue en toda la tierra, fue en un jardín. Y hay gente y teólogos que han estudiado dónde era la ubicación del jardín del Edén. Se cree, los teólogos han discutido, se cree que el jardín del Edén estaba en Jerusalén. Y que estaba en esa área de Irak, en toda esa área del Medio Oriente. Era toda esa área. Pero se cree que, porque hay una ciudad que se llama la ciudad de Adán, que la vemos en Josué, en el libro de Josué 3.16. En Josué 3.16. En Josué 3.16 vemos que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, la primera ciudad con la que ellos se tenían que encontrar era Jericó. Y Jericó, para el mundo de ese tiempo, era la ciudad más antigua, es la ciudad más antigua que existe. Dice, las aguas que vienen de arriba se detuvieron. Claro, ellos iban a entrar a la tierra prometida. ¿Y qué pasó cuando Josué iba a pasar el río Jordán? ¿Qué pasó? Se abrió. Ustedes sabían que el mar, ¿se acuerdan que el mar rojo se abrió? Cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, también se abrió el río Jordán, igual como se abrió el mar rojo. Entonces las aguas venían de arriba, se detuvieron, como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. ¿Bien lejos de dónde? De la ciudad de Adán. De Adán. Esta ciudad de Adán era reconocido. Ellos creían que ahí era donde Adán había vivido, en esa región. Entonces, los teólogos creen que en Jerusalén, en esa área estaba el huerto del Edén.
En esa área Dios comenzó todo y en esa área Dios va a terminar todo. En esa misma área Dios va a terminar todo. En esa misma área también algunos teólogos creen que Satanás reinaba antes de caer sobre la creación que había antes, sobre la tierra. Porque Dios lo había puesto a él con autoridad sobre la creación. Porque mire que le dice, con la multitud de tus contrataciones. O sea, él tenía un poder y ese poder le fue arrebatado y quitado porque él quiso ser como Dios. Porque él tenía una autoridad. Y la autoridad de ser como Dios, ¿a quién se le dio? ¿A quién se le dio la autoridad de ser parecidos a Dios? A Adán. Es decir, que existió un reinado de Adán. Adán un día fue el rey del mundo, el rey de la tierra. Pero el diablo buscó su forma de quitarle esa autoridad a Adán y tomarla de nuevo y tomarla para él mismo. Y por eso vemos lo que está pasando en el mundo actualmente. La maldad y las cosas que se están dando en el mundo porque el diablo está gobernando a través del hombre. Afirma que Dios creó ese orden para que fuera habitada. En Génesis 1:2 estaba desordenada. ¿Por qué? Porque Satanás cayó. Dios no creó una tierra vacía. Sin embargo, en Génesis 1:2, la palabra hebrea que dice sin forma, esa palabra en Génesis 1:2, que dice que la tierra estaba desordenada y sin forma, es la palabra tohu, que significa sin forma y desordenada. También la palabra bohu, estoy hablando de hebreo, que significa vacía. Encontramos la misma palabra hebreo tohu en Isaías 48:18, que yo les acabé de decir, que Dios no crea nada desordenado, pero fue traducida como vano. Dios no crea nada en vano. Dios creó una tierra y el diablo al caer la destruyó, fue destruida. Ok, eso está bien. Entonces vamos ya a Génesis 3 y vemos cómo empieza la guerra. Entonces Dios comienza a hacer la nueva creación y puso al hombre ahí en esa nueva creación. Y el hombre tenía autoridad sobre la nueva creación. Pero Satanás no estaba contento con eso. Satanás vio todo. Satanás vio cuando lo crearon. Satanás vio todo. Porque Satanás, ¿dónde había caído? A la tierra. Él había caído a la tierra. Y Dios había hecho un huerto. Y había hecho otra vez, había hecho una creación. Todo lo había puesto en orden. Pero Satanás dijo, no, esto no puede ser. Entonces viene la tentación. Y esa misma tentación que vemos en Génesis 3 es la misma forma que él ha hecho durante toda la historia. Él hace lo mismo, él no ha cambiado su táctica. Luego en el capítulo 3 de Génesis el hombre cae, luego de ser tentado por el diablo. ¿Por qué lo tentó? ¿Por qué tentó Satanás al diablo? Por pura codicia. Satanás codiciaba poseer de nuevo la autoridad que Dios le había quitado al caer del cielo. Y al no poderla adquirirla de parte de Dios, decidió arrebatársela al hombre. La tentación hecha a Eva es la misma táctica que sigue usando frente a todos los hombres en la actualidad. Vamos a Primera de Juan 2 del 15 al 17. En Primera de Juan 2 del 15 al 17 vemos que el apóstol Juan comienza a decir con qué pelea todo cristiano. ¿Con qué pelea todo cristiano? Primera de Juan 2 del 15 al 17. Esto es con lo que le pelea a todo cristiano, toda persona en la tierra cuando se enfrenta al diablo. ¿Dónde está? Yo leo aquí. Tranquila que eso no voy. Primera de Juan. ¿Quién me lo puede leer? Cuando lo encuentra. Primera de Juan. ¿Ya? No sé por qué me quedaron todos malos los versículos. No está aquí. No améis al mundo. ¿No está ahí? Sí, dale. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sí, siga. Porque solo lo que hay en el mundo, Hasta el 17. los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece. Mire aquí una cosa. ¿Qué está hablando el apóstol Juan? ¿Sobre qué?
¿Sobre qué? ¿Sobre qué está hablando él? ¿Sobre qué parte? Sobre el mundo, ¿cierto? Sobre el mundo. Bueno, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Él gobierna sobre el mundo. Y en el mundo, él ha puesto esto. Él ha puesto esto en el mundo. ¿Qué ha puesto en el mundo? Mire las cosas que dice que hay en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, Los deseos de la carne, los deseos de la carne, de los ojos, los deseos de los ojos la vanagloria y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, no provienen de Dios. Entonces, ¿provienen de quién? del mundo. De Satanás. Provienen de él. Entonces, algunos preguntan, ¿de quién es él? ¿De quién es la media? ¿De quién él maneja todos los hilos de todo? Él es el espíritu que está detrás de eso. Él es el espíritu que está detrás de eso. ¿Qué dijo Jesús acerca de los discípulos? Él dijo, no te pido que, cuando él oró por sus discípulos, él dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Todos tenemos que vivir en el mundo. Tenemos que vivir en el sistema mundial, tenemos que cumplir las reglas del mundo, tenemos que cumplir muchas cosas del mundo. Sin embargo, dice, Jesús oraba, líbralos del mal. Porque Jesús sabía, Jesús ya lo había dicho, el príncipe de este mundo. Yo vi a Satanás caer como un rayo, dije Jesús. ¿Cuándo vio? ¿Se acuerda cuando Jesús envió a los 70 a orar y a sanar enfermos? Jesús envió a 70 discípulos. Cuando ellos vienen, los discípulos le dicen, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre, los demonios se someten en tu nombre, los enfermos son sanados. Y Jesús les dice, no se gloríen de que los enfermos sean sanados, sino que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando Jesús dice, yo vi a Satanás, los teólogos dicen que Jesús se refería a cuando él estaba preencarnado. Él vio cuando Satanás cayó del cielo como un rayo. Usted sabe que la palabra rayo es la que se utiliza también para querubín. Querubín significa también rayo. Quiere decir que Satanás cayó como un rayo a la tierra, un querubín que cayó. Este querubín, lo habíamos visto la semana pasada, cayó con la tercera parte de los ángeles. Cuando hablamos de la tercera parte de los ángeles, hablamos de bastantes ángeles. Es decir, estos ángeles se volvieron los demonios. Y algunos ángeles, dice la Biblia, que algunos ángeles fueron encarcelados porque eran tan malos que Dios no los podía dejar en la tierra. O eran ángeles que estaban reservados para el juicio del fin de los tiempos. O sea, Dios va a usar esos ángeles para castigar la humanidad que ha rechazado a Jesucristo. Y cuando esos ángeles salgan, porque están encadenados, dice la Biblia que van a pasar, eso es parte del Apocalipsis, van a pasar tremendas cosas en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hay en el mundo entonces y que Satanás hace lo que quiera con eso? Volvamos otra vez a Génesis 3 y vamos a mirar la tentación de Adán y Eva y vamos a ver la tentación actual. La táctica que él siempre va a usar, la va a usar con Eva, la usó con Adán, la usó con Jesús. Y si la usó con ellos, la va a usar con usted y la va a usar conmigo. Es la técnica que él siempre usa para engañar. Usa los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es las mismas tres tentaciones que se basan en lo que Satanás hace. ¿Qué dice Génesis 3 cuando ella vio el árbol? Dice que en Génesis 3, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, 3:6. Para comer. Deseos de la carne. Comer. Y que era agradable a los ojos. Deseos de los ojos. Era lindo, era bonito, parecía agradable a sus ojos. Y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, es decir, vanagloria de la vida. Para hacerse mayor, alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Bueno, esto es aquí abro un paréntesis, es una discusión muy tremenda. Y yo estaba discutiendo esto ayer con mi esposa. Adán y Eva
Adán y Eva cayeron, los dos cayeron. ¿Estaban juntos? No se sabe. Algunos teólogos dicen que estaban juntos, otros teólogos dicen que estaban separados. Porque la Biblia no dice, dice que ella le dio a su marido. Pregunta, la Biblia, ¿quién fue engañado? La Biblia lo dice, la que fue engañada fue Eva. Pero Adán cayó porque le dio la gana. Porque a Adán ella le dio del fruto. Él pudo haber dicho no, no quiero. Él no fue engañado porque él sabía que si comía moría. En cambio Eva fue engañada por el diablo. En cambio Adán comió sabiendo. Adán no fue engañado. Adán comió por bobo, mejor dicho, podemos decirlo de otra manera. Yo le preguntaba a mi esposa si Adán no hubiera comido, ¿qué hubiera pasado? Le dije yo pienso personalmente que lo que hubiera pasado era que Eva hubiera muerto. O Dios de pronto la hubiera perdonado. O hubiera hecho algo con Eva, pero la raza humana no hubiera caído. La raza humana cayó cuando Adán comió. Porque la Biblia dice que cuando Adán comió se abrieron sus ojos. Miren el versículo que sigue. El 7. Ok, está malo ahí. Está chiquitico. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Cuándo comió Adán? ¿Cierto? Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, ¿qué pasó? Cuando cayó Adán, fue que los ojos de ellos se abrieron. Mire que Eva comió y todavía los ojos no se habían abierto. Pero cuando le dio a Adán y Adán comió, porque Adán era el que tenía la responsabilidad. Adán era el que tenía la responsabilidad sobre el jardín del Edén. Adán era el que Dios le había dicho que lo guardara y que lo cuidara. Adán tenía que haber cuidado a Eva, pero Eva cayó. ¿Qué hubiera pasado con Eva? Yo pienso personalmente que como Eva comió, el fruto lo hubiera matado, porque el fruto era veneno. Era un conocimiento, era poder vivir sin Dios por ella misma. Y Dios, o yo hubiera muerto porque el pecado mata, y Dios hubiera hecho otra. Y Dios hubiera de pronto hecho otra. A ver si esta no se... Hubiéramos Sí. en dos costillas. No, hubiera sido, o hubiera hecho otra, no sé. O sea, son suposiciones que doy yo, pero no sabemos qué hubiera pasado. ¿Por qué digo yo que no hubiera caído? No hubiera pasado, no hubiera caído la raza humana, porque es que la responsabilidad era de Adán. Si Adán comía, caía. Cuando Adán comió fue que caímos. Cuando Adán comió. Pero cuando Eva no habíamos caído todavía. Entonces yo creo, eso es lo que yo creo personalmente. Sin embargo, no se sabe. No podemos decir que hubiera sido así de otra manera. Pero lo que sí se sabe es que Dios sabía que iban a caer. Pero miren algo tan especial de esta caída, y es más adelante. Podemos poner el que sigue, a ver si de pronto eso está bueno. Pues sí se ve. Y oyeron la voz, miren esta parte, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Bueno, ustedes saben por qué se escondieron, ¿cierto? ¿Por qué? Desobedecieron. Porque habían pecado, o sea, el pecado había entrado. Y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque se abrieron sus ojos a la maldad. Ya ellos empezaron a sentirse sin la gloria de Dios, empezando por varias cosas. Primero, la primera cosa, cuando ellos no habían caído, había una gloria que los cubría. Pero cuando ellos cayeron, se sintieron desnudos porque la gloria espiritual que ellos tenían y el espíritu murió. Entonces ellos se sintieron desnudos. Por eso se sintieron desnudos. Ellos antes no se sentían desnudos. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos cubiertos de la gloria de Dios, nosotros no nos sentimos desnudos. Nos sentimos cubiertos, nos sentimos vestidos. ¿Vestidos de qué? De la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Cuando ellos cayeron, la presencia de Dios se apartó de ellos. Y ya tuvieron la capacidad de decidir. Ellos tenían la capacidad de decidir desde antes. Sin embargo, acá ya ellos iban a tener la tendencia a desobedecer. Antes no la tenían, pero ahora la adquirieron. La tendencia a ser desobedientes. ¿Y cómo empezamos a distinguir que ellos recibieron la tendencia a ser desobedientes? Por lo que sigue. Sigue con el otro versículo. Ellos comenzaron a adquirir la naturaleza mala. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Sigue. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? No comieseis, déjalo hasta ahí. Mire lo que pasa ahí, y esto es lo que yo estaba hablando con mi esposa ayer.
Dios no sabía que estaban desnudos. Sí. Él sabía que estaban desnudos. Sí. Pero entonces Dios hace una pregunta para ver ellos qué van a contestar. Porque cuando uno peca, la primera reacción de la naturaleza pecaminosa es evadir la culpa. Es la primera reacción de la naturaleza pecaminosa. Nosotros, eso es la naturaleza. Ah, eso es culpa suya, no, eso fue culpa del otro, no, eso fue porque yo nací así, eso fue porque yo soy así. Ah, que porque usted es tan mal genio, porque está tan mal, es que yo nací así me criaron. Esa es parte de la naturaleza mala que hay en nuestra naturaleza. Siempre evadimos. ¿Qué era lo que quería Dios que ellos dijeran? Dios les preguntó, ¿has comido el árbol? Yo no sabía, yo sabía que habían comido, yo no tenía que preguntarles algo que él ya sabía que habían comido. Pero ¿qué quería Dios? Que ellos dijeran, sí, hemos comido y pecamos. Reconocemos que desobedecimos, reconocemos que fallamos, pero ellos mostraron la primera reacción de la naturaleza mala que hay en todos. No es usted ni yo, no es que es todos la recibimos. ¿Qué contestan ellos? Sigue el que sigue, por favor, Harley. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Todos le echaron la culpa al otro, porque la primera consecuencia del pecado en nosotros es que nosotros nunca aceptamos nuestra culpa, porque nos volvemos orgullosos. El pecado nos mata. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Nadie aceptó la culpa de nada. Y la serpiente, como no tenía quien echarle la culpa porque el diablo le metió, entonces no tenía quien echarle la culpa a la serpiente. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, antes, por favor. Y Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo que sigue, ya voy a hablar sobre ese versículo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eso está en la naturaleza del pecado. Bueno, pero Dios, desde ese momento, les proveyó a ellos una salida. ¿Ustedes saben que este es el primer versículo que habla de Jesús en la Biblia? Si ustedes le preguntan en la Biblia, dígame usted, la Biblia está en el Antiguo Testamento, ¿dónde hablan de Cristo? Mire, el primer versículo que habla de Jesús en la Biblia es Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué le estaba diciendo? Ya Dios le estaba hablando no a la serpiente. Primero le estaba hablando al animal y luego le estaba hablando a Satanás. Esto se lo dijo Dios al diablo. Le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Jesús fue a la cruz, Satanás puso a Jesús en la cruz. Jesús se dejó poner, o sea, él se entregó a él mismo. Pero ¿quién fue el que lo llevó a la cruz? El diablo. El diablo ¿cuántas veces ha encarnado? Que en la Biblia habla que ya se haya encarnado. En la serpiente se encarnó una vez. Otra persona en que se haya encarnado el diablo. Judas. El diablo se encarnó en Judas. Y va a haber una tercera vez en que el diablo se va a encarnar. En el anticristo. Y estamos hablando del mismo diablo que se le metió. O sea, hay gente que se le mete en demonios, o sea, pero que usted se le mete al mismo diablo, yo me imagino que eso debe ser otro cuento. O sea, eso debe ser otro cuento diferente. Entonces, 3 personas que han sido encarnadas: Judas, la serpiente y el anticristo al final de los tiempos. Entonces, ¿qué vemos con esto? Vemos que Dios tiene el poder. En Génesis 3:15 ya Dios habla de que Jesucristo iba a venir y le iba a vencer y le iba a dar un golpe en la cabeza. ¿Dónde le iba a dar el golpe? En la cabeza. ¿Qué es cabeza? ¿Qué significa cabeza? Cuando usted dice, esta es la cabeza de esa casa, esta es la cabeza de la compañía, ¿qué significa? Ese es como el cuerpo el jefe. Eso le estaba diciendo, lo que está diciendo es que el hijo de una mujer, la simiente de la mujer. ¿Por qué dice la simiente de la mujer? Porque Jesús no fue encarnado por un hombre. Jesús fue sembrado por una mujer. ¿Y quién la sembró? ¿Quién lo sembró? Dios. El Espíritu Santo. Fue el que sembró. Eso es tremendo. La Biblia es tremenda. Cuando tú ya entiendes la Biblia, tú ya se te abren los ojos de una manera que tú dices, wow.
yo no había visto esto. La Biblia habla de todo. Wow, entonces se encarnó en una mujer, y ese que es Jesucristo. Y Jesucristo, ¿dónde hirió a Satanás? En la cabeza, le quitó la autoridad. Es decir, ya todo cristiano deja de estar bajo la autoridad del diablo, y el cristiano comienza a estar bajo la autoridad de Dios. Amén. Amén. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted es trasladado del reino de Satanás al reino de su Hijo amado. Mientras usted no conocía a Dios, usted hacía lo que a él le daba la gana. Ahora ya a él le cuesta. Ya él le cuesta. Cuando digo que le cuesta, es porque si nosotros dejamos que el diablo haga algo con nosotros, es porque nosotros le dejamos hacerlo, no porque él tenga la autoridad ya. Jesucristo se la rompió, se la quitó, le dio en la cabeza. Entonces, si vieron esa táctica, ¿cuál es la táctica para que usted la entienda y para que nos la grabemos? En los deseos de la carne. Es decir, él va a jugar con tus deseos sexuales. ¿Por qué cree usted que hay tanta pornografía, tanta perversidad, tanta inmundicia sexual? ¿Por qué? Porque él juega con la carne. Es lo que le gusta jugar a él, porque él sabe que por ahí nos puede dar duro. Él sabe que esa área es débil. Entonces él ¿qué hace con la carne? Él le dice al hombre: coma y beba que mañana se va a morir. Usted es polvo. Y esto disfrute la vida, mío, que está jovencito. Hágale, métale droga, métale a las mujeres, a los hombres, a los animales, a lo que sea. Eso es lo que estamos viendo ahora. A los niños. ¿Cuánta pedofilia no hay en el mundo ahora? Es increíble. En Europa, hace poquito, estaban tratando de pasar una ley de que la pedofilia sea un género. Es decir, que usted pueda ser pedófilo, pues que usted puede ser heterosexual, homosexual, bisexual o pedófilo. Es decir, que a usted le pueden gustar los niños, pues, o sea, que no le gustan los niños, y que la Constitución le tenía que respetar. Yo no sé si eso pasó al final, pero eso lo estaban tratando en Europa, porque en Europa son muy liberales. En Europa creo que hay como 48 géneros. Que si usted cree que usted es un conejo, usted le pone el nombre de conejo en la cédula, pues en su pasaporte. Y usted cree que usted es un gato, le ponen que usted es un gato. ¿Usted no ha visto eso? Que lo que está pasando ahorita es una cosa de locos. O sea, es que es increíble lo que el diablo está haciendo. Es decir, que ya no hay ni masculino ni femenino, sino que usted es masculino, femenino, transexual, no sé qué, no sé. O sea, hay de todo ya. Usted quiere ser un gato, o quiere ser un perro, quiere ser un oso, o quiere ser lo que sea. Es lo que usted le dé la gana de ser. Entonces, el diablo juega con la carne, con los deseos de la carne, y trata de destruir esa parte en nosotros. La otra cosa, ¿qué trata de destruir? Los deseos con los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos, es decir, todo lo que es agradable, la fama, el dinero. El poder. Y el poder es la vanagloria de la vida. Es decir, y esas tres tentaciones fueron las mismas que les aplicó a Jesús. ¿Se acuerda que hablamos en Marcos 4? Cuando él se le aparece a Jesús y le dice: ¿tienes hambre? ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan? Tú eres Dios. Deseos de la carne. Y después le dice, y lo lleva después al pináculo del templo y lo pone allá arriba. Y le dice: tírese, que la Biblia dice que si usted se tira, él mandará a sus ángeles que lo guarden. Algunos dicen que eran los deseos de los ojos. ¿Sabe por qué? Lo que estaba buscando el diablo era que Jesús se tirara, que los ángeles lo cuidaran y que los hombres vieran que él era el Mesías. Los deseos de los ojos. Que lo vieran obrar un milagro. Y él dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y la otra tentación: si me arrodillas y me adoras, yo te doy todas las riquezas del mundo. Eso es la vanagloria de la vida. Las mismas tentaciones de Adán, las mismas tentaciones a todos. Otro ejemplo de una tentación: a Caín también lo tentó. ¿Caín cayó o no? Sí. Caín cayó. Caín fue otra tentación que Satanás. Entonces Satanás está trabajando desde
¿Y usted cree que si en Jesús trabajó, no va a trabajar en usted o en mí? Adiós. Todos los días trabaja en usted y en mí. Entonces, mire, les voy a leer así rápidamente algo que encontré, pero aquí no lo tengo, ya para que terminemos. Un segundito aquí que esa prédica no me imprimió la que era, porque no veo las hojas todas. Aquí hay unos ojos que no sé si tienen. No me salió todo lo que yo Aquí iba a hay decir. una conclusión, ¿no? No, esa no es. Sí, es que para estas enseñanzas no saben usted la cantidad de ataques que he tenido para ayudar esto. Ha sido increíble. Todo se nos daña, todo se desguarambila, los computadores. Eso ha sido una lucha para poder dar cualquier cosa sobre este tema. ¿Saben por qué? Pues porque él no quiere, porque a él no le gusta que uno enseñe esto. Este es el tema más difícil de dar en las iglesias, porque siempre vamos a tener, los pastores comenzamos a tener unos ataques muy tremendos. A ver si aquí quedó. No, tampoco quedó. Bueno. Yo quería dar un artículo de un señor que habla de todo el proceso de cómo el diablo ha intentado matar a Jesús, cómo intentó matar a Jesús. Inicialmente hizo caer a Adán y Eva. Segundo, Caín. ¿Se acuerda que en Génesis 3:15 él dijo que la simiente de la mujer? Entonces el diablo siempre estuvo buscando la simiente de la mujer. Él no es omnisciente. Entonces él siempre estuvo buscando la simiente de la mujer. Es decir, ¿qué mujer sería? Entonces, ¿qué pasó? En Génesis vemos que Caín trata de matar a Abel. Bueno, después nace Set. Después, al final, Dios destruye al mundo con un diluvio, ¿cierto? Y quedan vivos los 3 hijos de Noé y sus 3 nueras. Los 3 hijos de Noé, perdón. Luego, más adelante, vemos que el pueblo israelí intentó ser destruido en el tiempo de Esther. Pero Dios protegió a Israel. Luego vemos David, que tenía que ser hijo de ¿quién? De David. Bueno, vemos que a David muchas veces intentaron aniquilar la descendencia de David, tanto que por allá en uno de los reyes fue muerto y solamente quedó una persona de la línea del Mesías, de la línea de David. Durante 6 años solamente una persona tenía la línea. ¿Qué quiere decir eso? Que si esa persona hubiera sido muerta, Jesucristo no hubiera podido nacer. Dios guardó a esa persona. Más adelante, a los judíos los han intentado aniquilar. ¿Qué pasó? Un ejemplo, ¿qué pasó por ejemplo en Egipto? ¿Qué quiso hacer Faraón? Mandó a matar a todos los niños. Todos los primogénitos. Luego cuando Jesús iba a nacer, ¿qué había dicho Daniel? Daniel había dicho que 450 años después del decreto de Ciro iba a nacer el Mesías. El diablo sabía. ¿No creen que el diablo no sabía? El diablo sabía. Herodes intentó matar a todos los niños. Entonces, el diablo siempre estuvo persiguiendo ¿qué? La semilla de la mujer para matarla, porque él quería evitar que naciera el Mesías. Y cuando nació, porque no pudo evitarlo, lo mató en la cruz. Y él creyó que matando a Jesús en la cruz se iba a acabar todo. Pero no se dio cuenta que lo que hizo fue, bueno, ya lo he hecho, Dios siempre revierte todo para bien. Al matar a Jesús en la cruz, el diablo creía que estaba acabando con Dios, que lo estaba hiriendo. Pero lo que hizo fue que le dio la victoria. Porque Jesús descendió a los infiernos. ¿Dónde descendió Jesús? A los infiernos, y le quitó las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y el diablo perdió la autoridad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Y tú tienes que entender que hay que pelear esta guerra con las armas que Dios te dio. Las armas espirituales de Dios. Las armas espirituales de Dios. Para concluir, quiero concluir con esto. Si queremos ser victoriosos en la vida cristiana, debemos aprender cómo funciona el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Yo quería, porque la Biblia dice que Dios nos sacó del reino de Dios, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Qué reino perteneces tú actualmente? Al reino de Dios. Al reino de Dios.
¿Qué pasa cuando nosotros estamos en el reino de las tinieblas? A veces el diablo nos quita cosas y nosotros creemos que es Dios. Pero el que roba, ¿qué dice Juan 10:10? Porque el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Si alguien te ha robado, te ha quitado y te ha hurtado en tu vida, no ha sido Dios. Dios nunca daña, Dios es bueno. Dios nunca le hace daño a nadie. El que sí quiere matarte y destruirte es Satanás. Y si alguien te ha robado, por eso nosotros, y el diablo quiere hacernos creer que es Dios. ¿Qué le dijo a Eva? Es que Dios sabe que si comes de ese árbol serás igual a mí, serás igual a Dios. ¿Qué le estaba queriendo decir? Dios es mentiroso. Dios te quiere ocultar la verdad. Dios no es serio. Eso es lo que el diablo dice. Entonces, ¿qué te dice el diablo? Eso que te pasó fue Dios, fue culpa de Dios. Pero lo que él no sabe que el diablo, ¿y cómo lo hace el diablo? Porque nosotros nos le metemos en el terreno a él. Con ese no se juega. Si usted se mete en la candela, algo le pasa. Se quema. Y hay veces nosotros, sin darnos cuenta, nos metemos en el terreno del diablo. Entonces, metiéndonos en el terreno del diablo nos pasan muchas cosas. Y malas, porque el diablo no sabe sino hacer lo malo. Porque él es malo, malo. Imagínense, mire, ¿y el infierno para quién fue creado? ¿Para quién fue creado el infierno? La Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo, no para nosotros. Es decir, que el infierno fue diseñado para el diablo, para él. Nosotros no tendríamos por qué ir al infierno. Nosotros fuimos diseñados para ir al cielo. El diablo te promete mintiendo que si actúas por fuera de la voluntad de Dios te irá mejor. Te hace dudar de la voluntad de Dios. Te hace creer que Dios es malo y mentiroso. Él sigue usando esta táctica, pues él desea arrebatarte la vida, pues él está muerto y se siente vivo consumiendo la vida de aquellas personas que le han abierto puertas en su vida. El diablo te usa y una vez logra su objetivo, robarte la vida, te bota como basura. Eso es lo que hace él. Él te usa porque a través de las obras, como él no tiene cuerpo, pero el diablo sí tiene cuerpo, un cuerpo espiritual, pero los demonios no tienen cuerpo. Entonces, ¿qué hacen los demonios? Ellos se alimentan de la basura, del pecado. Por eso la Biblia habla de espíritus inmundos. Por eso cuando a alguien le hacen liberación, en ocasiones huele maluco. Cuando salen los demonios, uno siente el olor, huele feo, podrido. Porque él huele maluco. Y él se alimenta de la basura. ¿Y de qué basura se alimenta? Del pecado de nosotros. Cuando nosotros robamos, él se hace fuerte. Y como que eso lo alimenta. Su espíritu, ese espíritu inmundo se alimenta de la basura. Se alimenta del odio, se alimenta de la rabia, se alimenta de los celos, se alimenta del orgullo, se alimenta del pecado. Y cuando nosotros cometemos pecados, él se hace más fuerte y nos roba nuestra energía, nos roba nuestra fuerza. Es decir, él es una sanguijuela. Él es un vampiro. Él vive a través de los hombres. Porque dice la Biblia que el espíritu inmundo sale del cuerpo y vaga por lugares secos. Dice Jesús lo dijo. Cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, baja por lugares desiertos. Y una vez está en esos lugares desiertos, dice, ay, volveré a mi casa de donde salí, porque no encuentra descanso. Él solamente descansa en los cuerpos de los hombres. Eso es tremendo, eso es una verdad tremenda. Por eso nosotros tenemos que echar fuera al diablo de nuestra vida. Porque el diablo nos roba la energía, nos roba la mente, nos roba la vida, nos roba todo, nos lo roba. Pero Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es un Padre. Dale la oportunidad de salvar, redimir y restaurar tu vida. Entrégale tus pecados, ríndete a los pies del Rey del Universo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gracias le damos al Señor por esta palabra. Señor, tu palabra es verdad. Yo quería dar otras cosas, no sé por qué no las pude dar, Señor. Tú sabes por qué tú lo permitiste, Señor. Yo quería enseñar algunas otras cositas, pero no lo pude hacer. Pero yo te pido, Señor, que durante esta serie yo pueda tratar todos estos temas, Señor. Podamos desenmascarar todas las obras de Satanás, para que cuando tú te enfrentes a eso, no caigas, no le hagas caso y puedas resistirlo.
Padre, en el nombre de Jesús, la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Padre, sabemos que si nosotros confesamos nuestros pecados, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Por eso confiesa todo pecado que le dé autoridad al diablo. Todo pecado que sea una puerta abierta. Si tú tienes alguna falla, dile, Señor, yo lo confieso en esta mañana. Padre, yo confieso mis pecados, yo confieso mi incredulidad, yo confieso mi maldad, yo confieso, Señor, mis malos pensamientos, yo confieso, Señor, mis malos deseos, yo confieso, Señor, todo lo que me aparta de ti. Lo hablo con mi boca porque la Biblia dice que nosotros debemos confesar. Eso era lo que tú querías con Adán y Eva, Señor, que ellos confesaran que ellos habían fallado. Y fue lo que tú quisiste con Caín, cuando le dijiste, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dijo, ¿acaso soy yo el que cuida a mi hermano? Tú querías que él dijera, sí, yo lo maté, que confesara su pecado. Pero el pecado, la maldad nos hace ser orgullosos y no creer que necesitamos tu perdón, Señor. Confesamos nuestros pecados delante de ti. Tu palabra dice que sean conocidos, que confesemos nuestros pecados a ti, Señor. Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor, confesamos nuestros pecados y renunciamos al diablo, renunciamos a toda área del diablo ha tomado nuestra vida. Si él ha tomado en área de pecado en mi vida, incredulidad, fornicación, adulterio, maldad, malos pensamientos, pensamientos negativos de suicidio, pensamientos de culpa. Padre, renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Todo dardo que el diablo haya puesto en nuestra mente, renunciamos en el nombre de Cristo y ponemos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que nosotros confesemos nuestros pecados porque tú eres fiel y justo para perdonarnos pecados. Eres fiel y justo, ¿por qué? Porque tú moriste por ellos y es justo que sean perdonados. Porque tú pagaste por ellos, es justo que sean perdonados. No es por misericordia en sí, es por la justicia de Cristo. La misericordia fue Jesucristo al ser enviado por amor a nosotros. Pero la justicia es Cristo en la cruz. Él se hizo maldición para que yo fuera bendito. Él se hizo maldito para que yo sea libre del poder del pecado y de la muerte. Satanás, no tienes poder. La Biblia dice que el Señor quitó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Señor, tú triunfaste sobre el enemigo, tú triunfaste sobre Satanás y declaramos que nuestra vida es libre. Renuncie, diga, yo renuncio a Satanás, yo renuncio al diablo, yo soy de Cristo. Yo pertenezco a Cristo, la voluntad de Cristo la haré, caminaré en los caminos de Cristo, el propósito de Cristo para mi vida lo haré. Renuncio a desconfiar de Dios, renuncio a lo que el diablo ha dicho a mi mente. Apago ese dardo de fuego del maligno en mi corazón y declaro, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La Biblia dice, Dios es santo. Primera de Juan, sed santos porque yo soy santo. Dios es bueno. Dios no es malo, Dios es bueno, Dios te ama. Señor, te damos gracias. Ahí donde está, dile, Señor, te doy gracias por esta mañana y esta tarde, Señor, en tu presencia. Padre, pedimos que nos lleves con bien esta semana. Padre, los que están enfermos sean sanados en el nombre de Jesús. Los que están atados sean libres en el nombre de Jesús. Los que están, Señor, con tristeza, con dolores en el corazón, sea su corazón sanado, sanidad de su corazón. En el nombre de Jesús. Toda tristeza sea sanada en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sana los cuerpos, sana las mentes y sana los corazones. En el nombre de Jesús, sana mi vida, Señor. Sana mi vida en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, les doy gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Espero que esta palabra haya sido bendición para sus vidas. Y nos estamos viendo el próximo domingo.
en el servicio dominical. Dios me los bendiga, estén orando, busquen al Señor. Cristo los ama. Amén. Bendiciones. Amén. ¿Saben?